Bien, vamos a continuar con el segundo video. En este video vamos a estar hablando de una división de la inteligencia que es la que más está sonando hoy en día. ¿Y por qué es la que más se está hablando? Porque desde hace años atrás se tenía como de poca importancia la inteligencia emocional, que precisamente es de la cual vamos a estar platicando. Fue desarrollada o fue promovida por Edward Tordi, que no sé cómo se pronuncia exactamente, pero actualmente quien es el principal propulsor de la inteligencia emocional es Daniel Goleman. Entonces Daniel Goleman es uno de los principales propulsores, vamos a hablar dentro de la modernidad, de la inteligencia emocional. Te dirá, ¿qué es entonces inteligencia emocional? Vean, es un término, vamos a decir, un poco, no complejo de entender, pero sí conlleva una serie de situaciones y de circunstancias que vamos a estar viendo, ¿verdad? Precisamente. Entonces, cuando yo hablo de una inteligencia emocional, prácticamente, si se pudiera definir de alguna forma, es la capacidad de gestionar mis emociones. Y como yo digo gestionar, cuando yo hablo de gestionar es saberlas interpretar, saberlas manejar, saberlas administrar. ¿Cómo así? Por ejemplo, hoy en día se fracasa más no por la falta de conocimiento, sino por la falta de la capacidad de podernos relacionar entre una persona u otra. Hay personas que son, vamos a decir de alguna manera, inteligentes o tienen algunas habilidades y aptitudes, pero tienen malas actitudes, o sea, son incapaces prácticamente de relacionarse con otra persona. Actualmente lo que nuestro medio profesional nos está pidiendo es que como seres humanos tengamos la competencia de conectar con otros, que tengamos la competencia de sabernos llevar, de llevarnos bien entre los demás, y prácticamente eso es lo que trata la inteligencia emocional. Aquí vamos a encontrar cómo administrar cada uno de nuestras emociones. Sería mentiroso yo al decirles, mire, como persona yo soy un psicólogo clínico, yo no me enojo, prácticamente usted me puede decir lo que me puede decir, que yo siempre estoy y le voy a contestar de una manera serena. Mentiras. Todos somos seres humanos, todos tenemos emociones positivas, emociones negativas, todos nos alteramos de alguna manera, pero la clave en una inteligencia emocional es cómo yo gestiono dichas emociones, cómo yo me conozco a mí mismo. Y se recuerdan que en el tema anterior de los tipos de inteligencia hablábamos principalmente de dos emociones que no les di mucho realce porque las iba a tocar en este momento, que es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Pues precisamente cuando yo hablo de inteligencia emocional, estoy hablando precisamente de la combinación de estas dos inteligencias, de la capacidad que tengo para conocerme y la capacidad que tengo para conocerme a mí mismo, y que en base a ese conocimiento yo pueda desarrollarme o llevarme bien con los demás. Un ejemplo de ello, yo sé, a mí me molestan las personas que actúan de X o de Y manera, pero como sé que eso me causa molestia, evito el contacto con estas personas. A eso se le llama inteligencia emocional. Es la capacidad de que sé cómo voy a reaccionar, sé cómo yo me voy a poner, vamos a decir, de alguna manera. Entonces trato de evitar de alguna forma establecer menor conexión con ese tipo de personas, o tratar de evitar los contextos o los ambientes que me van a llevar hasta cierto tipo de límites. Les decía que hoy en día muchas de las capacidades y habilidades que tenemos que desarrollar en el estudiante son estas. La inteligencia emocional se ha descubierto que es más importante
tal vez no en cierta medida, sino que de alguna manera es fundamental tenerla para complementarla con los otros tipos de inteligencia. Y ese ha sido el bendito problema. Por ejemplo, hay personas que son pues genios en el arte de la computación, pero ustedes pueden ver que solo pueden trabajar desde su habitación y no tengo la capacidad de ir, salir y vender un software que he desarrollado porque no tengo la capacidad de conectar. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad que vamos a desarrollar en los estudiantes, o ese es el tipo de inteligencia en la que vamos a sacar todo el potencial prácticamente del estudiante, donde podrá conocerse a sí mismo y con ese autoconocimiento poder manejar o gestionar sus emociones. Yo les decía anteriormente que las emociones son variadas y que debemos de saber, en primer lugar, diferenciarla, y eso es lo que conlleva la inteligencia emocional, saberla diferenciar también entre una emoción y otra. Por ejemplo, no es lo mismo la tristeza que la frustración, aunque a veces equivocamos esas dos emociones, o por ejemplo el enojo y la frustración. Cuando yo hablo de que estoy enojado, es diferente a estar frustrado. Se los pongo a través de un ejemplo. En primer lugar, cuando yo digo tenía planes de ir a cenar con la familia y de repente quedo atascado en un tráfico y ya son las 7 de la noche, que era la hora que yo había planificado con mi familia ir a esa cena, prácticamente yo voy a estar súper molesto, y si alguien en el tráfico me dice algo, prácticamente puedo que me baje del automóvil y me ponga a pelear con la otra persona. Pero alguien dirá, es que estás enojado. No, estoy frustrado, porque la frustración es diferente. La frustración es como paralizar algo que yo tenía previsto y ya no se llevó a cabo. Y que eso desarrolla la ira, sí, pero es diferente un sentimiento al otro. Y ese es el problema, que a veces no sabemos diferenciar entre un sentimiento y otro sentimiento, cómo nos sentimos. Y al saber cómo nos sentimos, podemos manejar y podemos controlar todas nuestras emociones. Y a eso se le llama inteligencia emocional. Aquí quiero ir a otro punto fundamental. Ya después de haber hablado de la inteligencia, qué es la inteligencia, tipos de inteligencia, quiero que veamos un punto bien importante. Como docentes tenemos que saber qué tipo de inteligencia maneja cada una de las personas, para qué y por qué, porque a través de ello nosotros podemos sacar el máximo potencial. Y aquí es donde viene el punto que quiero hablarles, que es los estilos de aprendizaje. Cuando yo sé que soy una persona kinestésica, quiere decir que tengo habilidades motrices, y esto quiere decir que el área neuronal de nuestro cerebro se ve mejor favorecida a través de las áreas motrices. Por lo tanto, yo voy a enseñar al estudiante que aprenda haciendo. De ahí viene su estilo de aprendizaje. Por ejemplo, si una persona tiene una inteligencia verbal, ¿cuál es la mejor forma en la que va a aprender? ¿Cuál es su punto fuerte? A través de la explicación. Y esta persona va a aprender exponiendo, explicando. Si hay una persona que tiene mucha inteligencia interpersonal o intrapersonal, se va a conocer a sí mismo de la mejor manera, y a través del diálogo, a través de la comunicación, a través de la relación, él va a aprender. Es el tipo de persona, por ejemplo, por decirles algo, que yo le pondría un taller de socialización, porque este tipo tiene una inteligencia interpersonal. Entonces yo lo voy a poner a socializar con el grupo, y a través de esa socialización, donde interactúan cada quien o cada uno compartiendo sus ideas, qué opina respecto al tema, cómo lo ve, de qué panorama lo puede estar observando. Entonces viene esa persona y está aprendiendo más, hablando, exponiendo, intercambiando ideas, relacionándose,
que si yo lo tengo escuchando un video o escuchando un audio, por ejemplo. Entonces cada uno tenemos nuestro modelo, nuestro estilo. Hay personas con estilo impulsivo de aprendizaje, hay personas con un estilo reflexivo. Entonces ese tipo de situaciones o estilos de aprendizaje que cada uno tenemos, pues es para eso también que nos sirve obtener o saber cuáles son los tipos de inteligencia. Aquí hay otro punto que quiero que recalquemos. El saber si soy o no soy inteligente, hoy en día ya esos términos ya quedaron en desuso. Ahora no se dice si soy o no soy inteligente, sino en qué soy inteligente. Y para ello voy a sacar todo el potencial. Algo que no les había dicho en cuanto a la inteligencia emocional, ¿por qué es tan importante también? Es porque a través de la inteligencia emocional tenemos la clave de la automotivación. Es el estudiante que tiene la capacidad de motivarse a sí mismo y poder alcanzar sus metas, sus objetivos a través de esto. Entonces, regresando, perdón por el cambio abrupto, ojalá que no se hayan perdido del hilo de lo que estamos hablando. Hablamos de los tipos de inteligencia y los estilos de inteligencia y cómo esto ayuda al aprendizaje. Pero ahora quiero, estoy viendo el tiempo para no fallar. Ahora quiero también enfocarles que ya sabiendo que cada quien somos diferentes, tenemos estilos diferentes de aprendizaje, no caer en el error de etiquetar a las personas como inteligentes o no inteligentes, o personas con problemas de aprendizaje, porque es lo que vamos a ver en el siguiente video. Cómo abordar cuando hay un tipo o un problema, o cómo abordar las diferencias individuales que existan. Ahora, ¿se mide o se puede medir la inteligencia? Sería otro tema con el cual vamos a terminar este video. Desde hace mucho tiempo ha sido la pregunta: ¿se puede medir, cuantificar? Si ya decíamos que no se entiende exactamente inteligencia como capacidades matemáticas, ¿por qué la inteligencia se mide por habilidades matemáticas? Porque anteriormente se creía que eso era un todo, ¿verdad? Pero hoy existen test que están midiendo nuestras habilidades y cómo las podemos desarrollar y ponerlas al uso de resolución de problemas. Pero desde hace tiempo atrás se ha tratado de medir, existe un test Otis que mide el coeficiente intelectual, que se hace a través de ciertas evaluaciones, ciertas preguntas en las cuales el estudiante podemos evaluar cuál es su coeficiente. Si Dios nos permite regresar a clases pronto, cuando estemos en clase vamos a pasar un test Otis a cada uno de ustedes para que puedan ver cuáles son los niveles de inteligencia que cada uno posee. Es bien importante saber esta situación. Entonces, hablamos que desde hace mucho tiempo se ha venido queriendo medir la inteligencia, lo único que no se ha medido con las herramientas necesarias. El último punto al cual quiero tocar es que al saber que todos somos inteligentes en algo, tenemos que evitar ya tratar de poner etiquetas a las personas, ponerlas en grupos, ponerlas, por ejemplo, este es el grupo de los superdotados, estos son los grupos que van atrasados, sino que la interacción entre personas tiene que ser fundamental, que nadie se crea que no tiene las capacidades necesarias. En este momento, en el siguiente video, vamos a hablar precisamente de los problemas de aprendizaje que existen.